Vamos a dar inicio a nuestro primer panel y este se refiere básicamente a la forma en que se puede involucrar a la sociedad y a las comunidades en los proyectos mineros. De lo que hemos escuchado ya previamente en la presentación del subsecretario y de alguna de las preguntas que fueron formuladas, podemos ver que la involucración de la sociedad es ya una demanda real, exigible y que requiere ya de la participación de la actividad de toda la industria. México y la industria minera, como actualmente se encuentra, la industria participa dentro del Producto Interno Bruto con un 4%. Esto es lo que contribuye. Para el año 2015 había generado aproximadamente 352.666 empleos directos y más de 1.6 millones de empleos indirectos, de acuerdo al reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social. México es el quinto país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, de acuerdo al reporte de la consultora Bedre Dolbear, publicado también en agosto de 2015. El INEGI señala que el 70% de las unidades económicas del sector minero son microempresas con menos de 10 trabajadores y que solo el 2% tiene más de 250 trabajadores. Cuando hablamos del involucramiento y de los compromisos de la industria minera, estamos hablando de aquellas cargas regulatorias que se imponen, van a pesar sobre este sector. Debemos de tener en mente esta conformación, que este 70% de unidades económicas son microempresas con menos de 10 trabajadores. Desde el año 2014, el 80% del impuesto especial a la minería se destina al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. Ahí tenemos un instrumento para atender estas demandas de las comunidades. Y también tenemos el ejemplo de mejores prácticas internacionales, donde en países como en Perú, en Chile, en Canadá, se realizan consultas en las comunidades antes de que se apruebe una concesión minera. Para el caso canadiense, existen a la fecha más de 300 acuerdos entre empresas mineras y comunidades indígenas, con compromisos muy amplios y que tocan temas tales como la educación, el empleo, la formación técnica, el desarrollo empresarial, incluso pagos directos a las comunidades. Bajo este tenor, quiero empezar a dirigir a nuestros panelistas las primeras preguntas en torno a la sustentabilidad y a esta relación. Encuadramos la actividad minera en 4 prácticas empresariales responsables. La primera es salud, la segunda es seguridad, la tercera es medio ambiente y la cuarta son las relaciones comunitarias. Quisiera empezar preguntando a mis compañeros panelistas, probablemente Luis Camargo. Luis, hemos escuchado ya a partir de este entorno, ya hubo alguna pregunta en relación con el tema de seguridad. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la involucras tú en relación con este vínculo con la comunidad? Ok, soy Luis Camargo, soy director de Compañía Minera Cuscatlán, una subsidiaria de Fortuna Silver Mines de Vancouver, Canadá. Es un punto bastante complejo para explorar en poco tiempo, pero muchos de ustedes han visto un estudio que recientemente liberó Ernst Young, donde demuestra los 10 riesgos más importantes para el sector minero y sector de metales básicos.
Y el primero se llama permiso para operar. Y dentro del permiso para operar, obviamente no está simplemente todo lo que es cumplimiento de marco regulatorio con autoridades, pero principalmente el permiso social. Entonces, de esto depende mucho de la relación que existe con la comunidad donde operamos. Hablando no simplemente de seguridad, porque seguridad al final es un tema de responsabilidad del Estado, pero yo creo que a través de una investigación, de una identificación y caracterización de los impactos sociales y ambientales que se hace, se puede hacer una definición de cómo actuar en estas zonas. Y con eso hacer claramente acuerdos con la comunidad, donde se pueda pasar confianza, donde se pueda demostrar que se puede tener un crecimiento sostenible para los dos lados. Es decir, tiene que ser a fuerza un gana-gana, ¿no? Creo que la empresa como tal sí puede contribuir mucho con la parte de salud, con la parte de educación, con la parte de apoyo al campo, y con esto crear un ambiente, una plataforma donde, junto con las autoridades, junto con el Estado, sí facilitar, y aquí voy a aprovechar para utilizar lo que dijo el subsecretario, que me gustó mucho, un camino para la pacificación del Estado. Simplemente la seguridad atacando sola creo que no es tan sencilla. Existen varios factores que deben ser corrigidos para que se alcance la pacificación del Estado. Pienso que debería ser la primera situación, trabajar un modelo muy claro, directo con la sociedad. Muchas gracias. Mario, a ti que te quisiera preguntar, en línea con lo comentado, particularmente, ¿cómo ves tú el tema de seguridad, considerando las responsabilidades corporativas, la social y la interacción con la tecnología? Soy Mario Salomón, soy Country Manager de Grupo Sistemas de Seguridad Industrial. Ciertamente es un elemento muy relevante, lo vimos ahorita con la presencia del subsecretario, salió en varias ocasiones el tema de la seguridad, y en la seguridad hay un ámbito de seguridad pública ciertamente que es importante considerar, pero también hay un ámbito complementario pero muy relevante que es el de la seguridad privada, y en ese sentido es muy importante, muy relevante que ambas jueguen la parte que les corresponde para tener realmente un sistema de seguridad completo. El sistema de seguridad tiene varios ámbitos en los cuales incide de una manera en cuanto a su responsabilidad social. Primeramente, en términos generales, pues ya vimos que es un reclamo, el reclamo más importante de nuestra sociedad actualmente en México, en general lo es, pero tiene muchos ámbitos de cobertura. Empezaría por los clientes. En ese aspecto es sumamente relevante que las empresas mineras puedan contar con un socio en seguridad que les permita proteger, pues lo más importante finalmente que tenemos, que son las vidas de nuestra gente, el patrimonio que esto representa. Y a tu pregunta sobre la tecnología, yo te diría que en ese sentido, al menos nuestra empresa, pues nosotros tenemos el único C5 que hay en nuestro país, es una inversión cuantiosa, pero somos una empresa que sabemos que no tenemos que reparar en lo que es la inversión como tal, sino tenemos que estar siempre adelante, hacer uso de la tecnología para cumplir con el propósito de darle la seguridad que nuestros clientes mineros se merecen, pero a subir, contribuir socialmente con ese el tema. Hace rato se hablaba del aspecto de inteligencia, pues ciertamente con un buen C5 comienzas justamente por ahí, de aprovechar esa inteligencia tuya y del Estado en coordinación con
para poder prevenir. Finalmente, lo más importante de seguridad es el aspecto de prevención. Después viene la disuasión y lo último que hay que estar preparado, por supuesto, pero es el tema de la reacción. Si esto lo extrapolamos también en términos de nuestro propio personal, pues tenemos una responsabilidad social sumamente relevante, que es el cómo buscamos para nuestro propio personal el aspecto de responsabilidad, pues a través de su capacitación, a través de reclutarlos de manera adecuada. Y esto, a su vez, genera un crecimiento de nuestra gente, un cumplimiento de la responsabilidad, pero también, obviamente, se extrapola hacia lo que es nuestro principal compromiso con nuestros clientes, pero también hacia las comunidades en las cuales estamos configurados. En términos de la sociedad, también el aspecto tanto de tecnología como de responsabilidad social inciden mucho, y hay muchas actividades en las que podemos hacer. Por ejemplo, nuestro presidente Alejandro de Facio hizo un libro que precisamente cómo poner un alto a la inseguridad en México, donde se plantean 5 tesis que pueden, me referiré nada más a 2, pero hay varias que precisamente tocan este tema, ¿no? Y es que es justamente el buscar la forma en que tanto gobierno como las empresas incidan, que tengamos una tolerancia cero, un análisis de costo-beneficio, porque es importante no solamente como empresas, nosotros tenemos la responsabilidad de darle un retorno de la inversión a nuestros clientes mineros con las actividades que hacemos, demostrarles que lo que invierten en seguridad ciertamente lo recuperan a base de nuestra tecnología, nuestros procesos, nuestro recurso humano. Tenemos esa obligación y tiene que hacerse también en el ámbito de la seguridad pública, buscar el retorno de la inversión. Nosotros creemos que incidimos de esa manera hacia la sociedad también. Por ejemplo, este libro pues, salió a un precio muy cómodo, también se puede bajar a nivel de sistemas digitales, completamente gratis. También desarrollamos una aplicación que se llama Protégeme. Esta aplicación permite al usuario común, también es completamente gratuita, el poder tener un botón de pánico si tiene un problema de seguridad. Tiene 2 ámbitos, uno de seguridad por el lado médico y otro de seguridad por un evento que pueda suceder no esperado. Y te comunica con las personas adecuadas que te puedan ayudar en ese momento y te ubica en ese momento tu ubicación real para que puedas ser apoyado. En fin, hay varios ámbitos donde la seguridad privada tiene esa responsabilidad, pero sí una empresa profesional tiene que estar muy consciente de esos 3 ámbitos que tiene que cubrir y ciertamente conformarlo con su recurso humano, la tecnología y sus procesos. Muchas gracias, Mario. Sí, y haciendo referencia, apoyando un poco lo que tú estás diciendo, sabemos que por el lado del Instituto Federal de las Telecomunicaciones ya existe un nuevo lineamiento para el uso de bandas de espectro radioeléctrico que permite utilizarlas ya de manera encriptada incluso, y no es necesario obtenerlas ya de terceros, sino puede uno ocurrir y solicitarlas directamente al instituto, lo que permite ya la operación en forma más segura, en comunicaciones en tiempo real y con funciones como las que tú mencionas, ¿no? De hombre caído o de ubicación exacta en caso de desastre, además de que permite o puede permitir el involucrar a la sociedad y dar algunos otros servicios alternos con estos avances tecnológicos. Muy bien, gracias, Mario. Bueno, Luis, quisiera involucrarte. ¿Ya te pregunté a ti, Luis? Sí, perdón. Entonces voy contigo, Renato. Renato, en relación con este vínculo comunitario, ¿cuál es tu punto de vista? Perfecto. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Renato Urresta. Yo trabajo con la compañía ERM. Soy el líder de desempeño social de nuestra consultoría. Y básicamente el take o lo que quiero compartir con ustedes ahora es que nosotros consideramos, y creo que es un tema muy recurrente, que la minería realmente es un motor de desarrollo, que es un motor que genera una dinámica económica importante. Sin embargo, eso me lleva a la pregunta de por qué, siendo esta dinámica o siendo este motor, genera tanta controversia o tanta problemática social.
Y creo que lo importante es ir al origen o empezar a entender las correlaciones. Hay estudios aquí en México en donde se demuestra o donde se puede básicamente leer que la correlación de pobreza en los lugares donde existen los proyectos mineros es muy alta. Es decir, aproximadamente el 76% de las comunidades en el área de influencia de los proyectos mineros tienen un rezago social o están en situación de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que partiendo de este punto, lo importante es empezar a leer mejor nuestro entorno. Es decir, generar riqueza no solo se implica generar el dinamismo económico que genera la economía minera, pero también empezar a tejer un poco más la red, involucrar a otras personas, involucrar a la comunidad y de alguna forma cambiar este modelo de gobernanza que hoy por hoy es deficiente. Es decir, hay localidades, hay municipalidades que tienen poca capacidad de atención o poca capacidad de reacción. Entonces, creo yo que una de las tácticas que debemos empezar a considerar es buscar ese empoderamiento local, buscar traer más a los gobiernos locales y empezar a apoyarles en sus sistemas de planificación. Una de las analogías, uno de los temas que nosotros, mis colegas investigadores sociales y yo, consideramos importante es el hecho de la permanencia de los proyectos mineros en los sitios. Es decir, en países como México el tema de gobierno es muy cambiante. Los municipios cambian cada 3 años, los planes de desarrollo cambian todo el tiempo, es decir, todo el tiempo estamos yendo de un lado para otro. Sin embargo, las empresas mineras tienen una permanencia de 5, 10, 30, 50 años, lo cual puede permitir de alguna forma girar la balanza hacia unos planes de desarrollo mucho más largos, de mediano y largo plazo. Entonces, con base en la experiencia que nosotros tenemos, el tema, el potencial que existe en el sector minero para generar desarrollo local es muy vasto. Muchas de las experiencias que nosotros hemos tenido con diferentes clientes es cambiar sus prácticas de relaciones comunitarias. Es muy recurrente y tal vez yo creo que las palabras licencia social de operación, permiso para operar son muy utilizadas y todos sabemos qué significan, pero creo que lo importante es empezar a debatir el cómo lo hacemos, cómo conseguimos esa licencia social de operación. Y una de las preguntas que yo les haría a ustedes es empezar a hacer ejercicios de introspección. Es decir, en mi empresa tengo planes de engagement, tengo planes de inversión a mediano y largo plazo, estoy involucrando a las comunidades y les digo por un tema en particular. Nosotros trabajamos en más de 160 países alrededor del mundo y tenemos la oportunidad de ser muy sensibles y tener de primera mano información de clientes, de proyectos, de comunidades y vemos la recurrencia que el área de desempeño social o los equipos de relaciones comunitarias suelen ser la última rueda del coche. Es decir, suelen ser de toda la operación minera los que apagan fuegos o los que van a resolver problemas inmediatos. No se involucra el área de inversión social o de relaciones comunitarias en etapas tempranas, que es algo que nosotros creemos que debe ser fundamental. Así como la operación minera empieza con la construcción, la extracción y mientras están operando los mineros, ya tienes equipos de gente que está ubicando el oro, que está en toda la cadena de producción. Deberíamos tener equipos de desempeño social que desde el principio estén pensando en cómo vamos a dejar a esas comunidades, cómo los estamos vinculando, qué capacidades estamos generando locales. Y de esta forma, creo yo, y es parte de la filosofía que manejamos, empezamos a generar esta seguridad y este acompañamiento de nuestros vecinos que a la par van siendo los coparticipantes de los proyectos. Creo que esos 2 puntos fundamentales los quiero traer sobre la mesa. Hemos compartido mucha información con nuestros clientes y amigos y hay gente que tiene unas visiones muy conservadoras en los que creen que es mejor operar dentro de su área de influencia y tal vez no moverse. Y hay gente mucho más, por decirlo de alguna forma, más ambiciosa o visionaria que quiere involucrarse un poco más en la región, que busca colaboración con otros actores, otras empresas vecinas y eso creo que es fundamental para el futuro de la minería. Si nosotros no empezamos a involucrar a las comunidades y no empezamos a generar planes
de desarrollo en conjunto con el gobierno, por supuesto, creo que la minería cada vez más va a tener dificultades y estos rechazos que vemos de forma recurrente. Muy bien, gracias. José Antonio, te invitamos a que nos des tu visión sobre la integración de las comunidades de una forma sustentable. Claro que sí. Soy director y CEO de Telson Mining Corporation, base en Canadá. Y tenemos 2 operaciones en el estado de Guerrero, en Arcelia, un lugar que era catalogado hace 2 años como los más peligrosos de México. Y el otro proyecto lo tenemos en el estado de Durango, en el municipio de Tepehuanes, en un lugar que le llamamos Tahuehueto, básicamente en el centro geográfico del famoso Triángulo Dorado, ¿no? Entonces, hemos tenido muchos proyectos, estos son más como antecedentes para decirles dónde andamos, ¿no? Es muy cierto que iniciamos siempre las exploraciones y proyectos sin involucrar a la comunidad, ¿no? Si hay algo que ha parado, no solo proyectos mineros, sino proyectos ecológicos, proyectos de cualquier carácter, es el no haber tenido un contacto previo con la comunidad y haberle informado exactamente lo que queremos hacer, ¿no? De manera clara y directa, ¿no? Los proyectos donde hemos entrado, eso es lo primero que hacemos, porque entendemos que lo que ha parado operaciones, lo que ha causado problemas, no solo en la minería, siempre ha sido un mal contacto y una mala interpretación de la comunidad. Entonces, primero hay que decir la realidad de la minería, ¿no? Hablamos nosotros mismos, decimos las comunidades afectadas, ¿no? En lugar de que digamos que vamos a hacer con las comunidades que va a beneficiar la minería, no las afectamos, las beneficiamos, y eso es claro, ¿no? Entonces tenemos que hablar con la comunidad y decirles exactamente qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, invitarlos, involucrarlos, ¿no? En nuestras operaciones invitamos a las escuelas, a las autoridades locales, conocen las minas y les explicamos desde cómo exploramos, qué sucede, hasta cómo vamos a comercializar, qué va a pasar después de que suceda la mina, ¿no? Están todos conscientes. Esa parte es muy importante porque ustedes saben que siempre se involucran gentes ajenas al sector que ni siquiera viven en las comunidades y que hablan, y entonces llegan explicando situaciones que no son ciertas respecto a la actividad minera. Entonces es muy importante adelantarnos a este tipo de grupos que realmente van a crear confusión en el tema del sector minero, ¿no? Hay que tener también un contacto directo, ¿no? Yo, por ejemplo, en Campo Morado, antes de adquirir, tuve una reunión con los 9 miembros, los 9 líderes de 9 comunidades alrededor, directamente yo con ellos, sentados todos al mismo tiempo, para que nadie me pidiera una cosa y el otro y el otro otra, ¿no? Y la pregunta fue muy clara. Había una mina que se cerró, tenía 2 años y medio cerrada. Era preguntarles si querían realmente sus miembros de la comunidad, ellos mismos, que se reabriera la mina. A todos, a uno por uno, fue respondiendo y les dije, si hay algún miembro de sus comunidades que no quiera que se abra la mina, no la abrimos, ¿no? Es más, recogemos los fierros, cerramos permanentemente y se acabó la minería. Todos contestaron, por favor, abra la mina. Todos. Necesitamos los beneficios, necesitamos el empleo, necesitamos la infraestructura que crea los apoyos. Entonces, y eso que la empresa anterior no tenía una relación buena con la empresa, o sea, nomás recibían el beneficio del empleo. La otra cosa es que son los partícipes. Tenemos que ser los socios de nosotros para que ellos sientan que hay un beneficio. Es muy común ver bloqueos de comunidades, de gentes, de empresas, porque no los haces partícipes. Por ejemplo, el acarreo de concentrados. En Campo Morado producimos concentrados igualmente en Durango. Entonces, en Campo Morado
tenemos registrados cerca de 150 transportistas para mover el concentrado hacia Manzanillo, entregarlo a nuestro cliente. Esos 150 transportistas son exclusivamente de ahí de Arcelia. Eso genera más de 200 choferes. Hay ya distribuidoras de llantas, de combustibles, de aceites en la zona que no existían. Si nos ponemos la etiqueta de una empresa de primer nivel, iba a exigir que llegara una empresa que tuviera camiones nuevos, con un seguro fantástico, detalles. Tenemos que entender en dónde nos estamos desarrollando nuestro negocio, dónde estamos viviendo. Si pongo unos estándares muy elevados, no le iba a dar oportunidad a ningún proveedor local de participar con nosotros. ¿Qué pasa? El día que tenemos un paro o algo, los primeros preocupados es la comunidad. Dice, estoy dejando de trabajar, estoy perdiendo mi empleo. Esos 150 camiones no estaban en Arcelia. Últimamente la mayoría estaban en el aeropuerto, estaban buscando trabajo por otro lado, por ese lado. O sea, ellos defienden con ahínco, igual que otras gentes de ahí de la comunidad, a que la mina opere, ¿no? El presidente municipal de Arcelia dice, antes de la llegada de la mina, Arcelia no era ni una ciudad, llegó la minería y Arcelia es una ciudad, y una ciudad segura. Puedes caminar, me acabo de regresar a antier, con mi familia, comiendo ahí, antes cuando nadie, era imposible andar con temores de secuestros o detalles. Entonces, la comunidad te protege, o sea, hay que buscar, hay que involucrarla, hay que tener contacto constante con él y te van a recibir. Por supuesto, tenemos Multisistema, nos ayuda en el tema de seguridad, porque tenemos que tener controles, tenemos que tener seguridad. Con el tema del crimen organizado es muy difícil de enfrentar, el propio Estado tiene problemas para hacerlo, pero sin embargo la comunidad te protege de ellos. Ellos tratan de estar bien con la comunidad en sus casos y la comunidad evita que de alguna forma afecten la operación minera, le dan la bienvenida, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, involucrarlos dentro del negocio y mantener un contacto constante, ¿no? Algo que nos ha ayudado mucho y que creo que podría servir en todos lados es que en algunas áreas el ejército, a manera de proteger o de vigilar los explosivos, asigna un pelotón. En el caso de Arcelia tenemos un pelotón, en el caso de Durango estamos promoviendo que nos ayuden por el consumo que está creciendo, de tener para que vigilen el uso y la custodia del explosivo, independientemente que es nuestra responsabilidad. El que estén ahí, en un grupo de 12 personas que forma un pelotón del ejército, también da mucha tranquilidad a la operación, ¿no? Saben que hay una respuesta, son gente que está preparada y es algo que adicionalmente, al tener una seguridad privada, nos da mayor tranquilidad, no solo a la operación de la mina, sino también a la comunidad, ¿no? Esto es más o menos lo que nosotros hacemos, involucramos a la gente, hacemos muchas compras locales, toda la comida la compramos en Arcelia, no vamos al Walmart ni entregamos me voy a ahorrar un porcentaje de nada en ese suministro. Abrieron negocios en que te hacen gorras y cosas de ese tipo, las hacemos en Arcelia, y los restaurantes de Arcelia los usan nuestras gentes, nuestros empleados. Hay un dinamismo interesante y eso es lo que te da la protección. Es una política de buen vecino, de compartir con la comunidad, de hacerlos partícipes y definitivamente, si ahora se va a consultar con una concesión minera, tenemos que hablar de la comunidad, pues estamos en una etapa muy, muy preliminar dentro del negocio minero. Sabemos que de cada 1000 concesiones, si acaso proyectos, uno resulta. Entonces va a complicar mucho más. Eso yo creo que debería de consultarse una etapa mucho más adelantada y para cualquier tema de conseguir cualquier permiso tenemos que tener el permiso previo de la comunidad. Entonces eso siempre lo hemos hecho, ¿no? José Antonio, y en relación con lo que estás comentando, hay una pregunta que se te dirige y la pregunta es muy concreta. ¿Cuál fue el elemento más importante
para que pudieran operar tanto en Guerrero como en Durango? Y en su caso, ¿qué es lo que tú recomiendas evitar? Sí, lo más importante, como les mencionaba, es primero consultar a la comunidad, ¿no? Es importantísimo y hacerlo directamente. Nosotros usamos despachos para ver análisis, usamos la inteligencia del gobierno para identificar cuáles son los elementos de riesgo, porque también muchas veces llega gente que no representa a nadie, que no está en ningún grupo criminal. Afortunadamente esa es información, sí es una información que se puede obtener y puedes saber dónde estás parado, ¿no? Pero lo más importante al iniciar es que alguien de buen nivel, que conozca perfectamente qué es lo que se pretende hacer, se ponga en contacto con la comunidad y le explique de forma clara, de forma que ellos la puedan entender, qué es lo que va a hacer la minería en ese lugar y cuáles son las perspectivas, ¿no? Sí, en concreto, evitar que en algún momento se rompe el diálogo, siempre que existe esa comunicación, ¿no? Muy bien. ¿Tenemos alguna otra cuestión en materia de seguridad física? Si Luis, igual nos quieres comentar tú algo al respecto. Se nos pregunta también cuál es nuestra consideración en cuanto a la participación que el gobierno debe tener para proveer seguridad en las comunidades mineras. ¿Qué es lo deseable? Yo considero lo que decía nuestro colega, que México está conformado de varias zonas donde hay la pobreza, ¿no? Y la pobreza puede llevar a varios tipos de consecuencias, de delincuencia incluyendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, actuamos en un estado muy complejo, que es Oaxaca, que es el estado que tiene catalogado más de la mitad de los pueblos indígenas del país, un estado con 570 municipios y que en su mayoría son de usos y costumbres. Es bastante complejo eso, ¿no? Para contestar tu pregunta, es importante, muy importante, entender el entorno que actuamos. Hay que hacer un estudio antropológico para respetar primero los usos, costumbres locales. Y con eso nosotros podemos ser socios de negocio, así como Telson hace en otros 2 estados, y con eso proveer condiciones para que el gobierno, otra vez insisto que el gobierno es el responsable por dar la seguridad. Nosotros tenemos ótima relación con todos los niveles de gobierno y consideramos que también, como Telson, esta condición del entorno que se practica la generación de riqueza, la gente mismo, el pueblo, se da cuenta y se autoprotege. Protege su negocio, porque de ahí sale su fuente de riqueza para sostener su familia. Entonces, es muy importante la interacción con la comunidad transparente, pero también con el gobierno. Entonces, es muy intenso el trabajo. Sí. Luis, brevemente, si nos puedes complementar, Renato. Sí, yo creo que quisiera introducir 2 términos o 2 conceptos que son muy importantes para el desempeño social. Y el primero de ellos viene de la mano de derechos humanos, es decir, tenemos que empezar a involucrar mucho más el concepto y el manejo de los derechos humanos en la gestión social de los proyectos y las inversiones. Y el segundo, que va de la mano también, es la justicia socioambiental. Yo creo que muchos de los proyectos, y nuevamente para poder atender los problemas tenemos que ir a las raíces, a las causas. Muchos de los cuestionamientos que hacen ONGs u opositores de los proyectos tienen que ver con respecto a la justicia y el abuso a derechos humanos. Entonces, si nosotros podemos identificar claramente cuáles son nuestras áreas de oportunidad y cómo podemos incorporarlas en los proyectos,
tenemos una carta muy importante para atender los proyectos. Y con justicia socioambiental quiero que se entienda entre las varias definiciones, el tema es el balance que existe entre las cargas y los beneficios. Es decir, si nosotros nos ponemos en los zapatos de la comunidad y vemos que las cargas que están recibiendo las empresas, las comunidades por parte de los proyectos mineros son mayores, claramente tenemos un problema. Es decir, tenemos que balancear el tablero para que los beneficios sobrepasen a las cargas y automáticamente consigamos ese beneficio que estamos buscando. Gracias, Renato. Antes de pasar a preguntas y respuestas, te voy a pedir, Mario, si nos das una última reflexión en unos 30 segundos. Sí, gracias, David. Sobre este punto es muy relevante la coordinación que pueda haber entre la seguridad pública y la seguridad privada para que realmente las empresas mineras tengan un blindaje completo. En ese sentido, nosotros buscamos que esa coordinación con el Ejército, con la Policía Federal y con la Gendarmería, porque hay ámbitos de trabajo que están perfectamente delimitados y es sumamente relevante. Esa coordinación es una parte vital para que el blindaje que se da a nuestras empresas mineras sea completo. Muchas gracias, Mario. Bueno, si hay preguntas por parte de la audiencia, podemos atender unas cuantas. Aquí adelante. Buenos días, mi nombre es Andrés Recalde, trabajo en el tema de gestión social, sistema de gestión social, en México desde el año 2010 y como latinoamericano, no soy mexicano, soy peruano, pero me siento también muy orgulloso de haber acompañado esfuerzos en México que han logrado ese acompañamiento temprano, ese diálogo, esos acuerdos con ejidos, líderes ejidales y sus familias, para lograr que vean el beneficio que trae una minería moderna, una minería responsable. Solo me quiero referir al caso de David, que menciona Canadá. Yo vivo en Canadá también. He observado, investigado sobre el tema de los acuerdos de asociatividad entre empresas mineras en Canadá y los grupos indígenas. Esos acuerdos, para ilustración, toman por lo menos un promedio de 2 a 4 años para gestarse y lograrse una vinculación legal, se convierte en un contrato legal. Pero lo que yo veo útil para el tema latinoamericano y lo que he aplicado en los proyectos que me ha tocado trabajar es el imperativo moral que trae. Esa identificación de que sí, esta comunidad va a ser nuestra socia en los próximos 10, 15, 20 años y eso abre las puertas poderosamente a una aceptabilidad social. Mi nombre es Francis Pérez de Ramadasa Desarrollo Sostenible y tengo 2 preguntas. Una, ¿cómo están midiendo ese impacto social en las comunidades? Porque ciertamente, seguramente hacen lo que nos han compartido, pero eso tiene un valor en la sociedad, un valor en el desarrollo que hace muy objetivo la métrica del impacto que están generando. No sé si generan una línea base cuando inician y después, cuando se retiran, otra línea base para ver cómo permitieron esa evolución de la comunidad en su desarrollo. Me gustaría saber si lo tienen. Y la segunda pregunta sería, ¿qué sucede con las comunidades cuando ustedes se retiran, cuando la mina se cierra? ¿Qué hay para ellos entonces? Quisiera dar la palabra para la primera pregunta a Renato y me gustaría, José Antonio, probablemente que tú tomaras la segunda. Perfecto, muchas gracias. Creo que es muy pertinente la pregunta que haces. Uno de los grandes falencias en la formulación o en el área de desempeño social es que no se usan indicadores. Nosotros lo que hemos empezado a hacer es empezar a mejorar o levantar líneas bases de información en campo para documentar, hacer una fotografía del momento en el que los proyectos empiezan, utilizar también fuentes secundarias nacionales, por ejemplo, Coneval, es decir, tomar una línea base y hacer un diagnóstico de la situación y a partir de eso identificar cuáles son las líneas de acción y las métricas y las metas que queremos, dónde queremos incidir. Una de las cosas que hacemos nosotros claramente con nuestros clientes y trabajamos mucho es vincular estas métricas a estándares internacionales.
tratamos de alinear los planes de inversión y programas con lineamientos de la Corporación Financiera Internacional, el Banco Mundial, y al final del día, después de X años, porque toman algunos años generar movimientos en los indicadores, podemos generar reportes que dan fe de los movimientos y de los cambios en las condiciones de vida. Y yo comparto contigo este punto como fundamental, porque debemos pasar mucho más allá del discurso a los datos. Tenemos que con métricas y datos reportar los avances, y finalmente eso va a ser lo que se sustente como solidez de nuestras gestiones. José Antonio. Ajá. Bueno, ¿qué queda después cuando dejamos la minería, cuando se va la mina? Quedan los pueblos mágicos normalmente, ¿no? Quedan pueblos mágicos, quedan unas presas de jales que son parques, quedan lagos, queda una comunidad fortalecida con edificios históricos, como la mayoría de las ciudades de este país. Eso es normalmente lo que queda después de la minería, ¿no? No creamos perjuicios, creamos beneficios. Siempre hablamos de la comunidad impactada, la comunidad beneficiada. Eso es lo que queda casi después de la minería. Muchas gracias, Juan Antonio. Pues en aras del tiempo y de respetar la agenda del foro, les agradecemos a los panelistas su opinión vertida el día de hoy y a ustedes su atención. Muchas gracias.